son las 4 de la tarde en Barcelona y es un gusto dirigirme a todas las personas participantes de este curso. Voy a intentar hacer una intervención corta, porque el tema que se me propone es un tema complejo y que podría dar para todo un curso, la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Y voy a intentar hacer una intervención corta que se ajuste pues, a un poco más de media hora para que tengamos tiempo, para que tengan ustedes tiempo pues, de expresar alguna pregunta y yo tenga pues, también tiempo para resolverlas, para comentarlas, para tener un diálogo pues, un poco más directo con ustedes. Es siempre un poco difícil estar hablando pues, tan solo en línea, sin verles a ustedes sus caras, sin conocerles, sin tener la capacidad de estar presente en cuerpo porque también ahí hay una lectura de las cosas que, pues, queremos transmitir, que transmito. En fin, me parece importante dar espacio a esta mayor interacción. La cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible, cuarto pilar, dimensión, esfera, es una metáfora, es un relato que aparece a principios de siglo. Aparece a principios de siglo en varios lugares a la misma vez y sin aparente conexión. Es un relato que aparece como respuesta a las tres dimensiones o a los tres pilares que a lo largo de la última década del siglo XX se consolidan como el paradigma del desarrollo sostenible. Este paradigma se consolida pues, a partir del informe Nuestro Futuro Común, también conocido como el informe Brundtland, publicado el año 1986 por la Comisión de Naciones Unidas dedicada a Desarrollo y Medio Ambiente. Y también tiene pues, en la Agenda 21 y en la Cumbre de la Tierra celebrada en la ciudad de Río de Janeiro en el año 92 como un referente clave. A lo largo de los años 90 del siglo pasado, este paradigma, economía, inclusión social y medio ambiente, se consolida como el paradigma que nos explica a la humanidad y nos proyecta hacia el futuro, que explica nuestras naciones, nuestras ciudades y hasta nos explica como personas. Es decir, es una propuesta que trabaja a varias escalas. En el año 2001, en Australia, en el estado de Victoria, un analista cultural, antiguo artista de circo, John Hawkes, recibe el encargo de la red de activistas culturales, red de desarrollo cultural, Cultural Development Network, de escribir una pequeña monografía que sitúe a los temas culturales y a los actores culturales en este paradigma. Y John Hawkes decide hacer una enmienda a la totalidad. Decide escribir un artículo, una monografía larga, que se llama La cultura, el cuarto pilar de la sostenibilidad, el rol de la cultura en la planificación pública. Una nota a pie de página, este documento acaba de ser traducido al castellano por la Fundación, si no me equivoco, por la Fundación Ciudad de México y fue presentada hace tan solo un mes esta traducción al público en general. Por tanto, novedad muy importante, este documento ya está traducido al castellano. Fue traducido por el Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México. Lo que hace John Hawkes es hacer una enmienda a la totalidad. Dice, bueno, este paradigma no nos permite debatir sobre los valores
que están en la base del desarrollo. No nos permite discutir de cuáles son los valores motores de nuestra sociedad. Y por tanto, propone que la cultura sea considerada el cuarto pilar del desarrollo sostenible. John hace este cuestionamiento desde su malestar también con las políticas culturales que hasta ese día se estaban llevando a cabo en su país, en su estado, en su ciudad, unas políticas culturales muy basadas en la idea de la cultura en tanto que un proceso de excelencia, unas políticas culturales muy vinculadas al patrimonio y a las artes, y muy poco atentas a la relación de la cultura con el territorio y en general de la cultura hacia la ciudadanía a la que tiene que servir. Digo esto para poner un poco en el contexto, para explicar un poco el contexto en que aparece el documento. Es decir, el documento de John Hawkes aparece en Australia, en Victoria, en el año 2001, en un marco político cultural concreto. La propuesta es, pues, hasta cierto punto bien recibida en los círculos australianos y enseguida, pues, es conocida en muchas partes del mundo entero, sin aparente conexión, sin conexión, de hecho, con esta formulación de John Hawkes. En el mismo año, en el año 2001, la red de investigadores en política cultural de Alemania, llamada QPOG, son las iniciales de Kulturpolitische Geschichte, formulan un documento muy sencillo, tan solo de 2 páginas, pero que viene a decir casi lo mismo. Viene a decir, atención, que este paradigma del desarrollo sostenible que se nos propone, basado en el crecimiento económico, la inclusión social y el equilibrio ambiental, no explica temas fundamentales para nuestras sociedades. No explica, no aborda el tema de la identidad, no aborda el tema del diálogo intercultural, no aborda el tema de la espiritualidad. Por tanto, creemos, dice Kupoge en el manifiesto de Tutzing, creemos que es importante que se añada un cuarto pilar a este paradigma. Sin hacer explícitas las referencias a los trabajos de John Hawkes o al manifiesto de Tutzing, en el año 2002, en finales de agosto del año 2002, UNESCO y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en castellano PNUMA, en inglés UNEP, el United Nations Environment Program, organizan en la cumbre de Río+10, la cumbre que celebra el 10º aniversario de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, que acontece en el año 2002 en Johannesburgo. Bien, UNESCO y el PNUMA organizan una mesa redonda de alto nivel con la presencia de varios líderes mundiales, entre ellos el presidente de Francia o la primera ministra y ministra de Cultura en aquel momento de Nueva Zelanda, Helen Clark, que acabaría siendo en el futuro administradora principal del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con otros participantes de la India, de otros países, exploran la idea de promover la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Hay varias declaraciones bien interesantes del presidente francés Jacques Chirac, de la primera ministra Helen Clark, explicando con claridad que los temas culturales deben ser considerados el cuarto pilar del desarrollo sostenible y se comprometen a trabajar en esta dirección. Sin aparente conexión
con estos tres temas que he desarrollado hasta el momento. En el año 2006, el investigador de las Barbados, Keith Nurse, en un ámbito geocultural interesante, en la fundación de la Commonwealth, y a partir de su preocupación por generar dinámicas de crecimiento endógeno en las islas en proceso de desarrollo, en los pequeños estados insulares en desarrollo, llega también a la conclusión de que la cultura debe ser considerada el cuarto pilar del desarrollo sostenible, el cuarto pilar y central en el desarrollo sostenible. Y en el año 2010, la organización que tengo el placer de representar, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, bien informada por los procesos anteriores y haciéndolos explícitos, es decir, citando a John Hawkes, al manifiesto de Tudzing, a los trabajos que UNESCO y el PNUMA hicieron en el año 2002, conociendo el trabajo de Keith Nurse, promovimos una declaración política que se aprobó en noviembre del año 10 en Ciudad de México, en el Congreso Mundial de nuestra organización, que se realiza cada 10 años. Promovimos una declaración política que se llama así: la cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Y en esta declaración, ahí me voy a extender un poquito más, sostenemos que el paradigma triangular, el paradigma crecimiento económico, inclusión social, equilibrio ambiental, es un paradigma históricamente determinado. Y es un paradigma que no explica, hoy lo decimos con estas palabras, no explica la complejidad del mundo en que vivimos. No nos explica como personas, porque no somos nosotros tan solo máquinas de producir, cuidadosas con el medio ambiente y atentas a la inclusión de todas y todos en nuestras sociedades. Somos algo más que esto. Tenemos capacidad para crear, tenemos empatía con el pasado, tenemos capacidad para comprender otras maneras de ver el mundo, sabemos que la diversidad no se enriquece, apreciamos la belleza, en fin, el paradigma no nos explica como seres humanos, tampoco explica las ciudades donde vivimos. En las ciudades hay espacios históricos, espacios de memoria, espacios de patrimonio, que son fundamentales para que la gente se sienta bien, viva bien, entienda dónde vivimos, entienda cómo nos comunicamos. Los espacios públicos son fundamentales que sean espacios con significación, espacios que nos permita pues una vida más amable, más atenta. También somos conscientes pues, de nuestra capacidad. Las ciudades son conscientes de la capacidad de relacionar educación y cultura. Hoy, sin un buen conocimiento de la diversidad cultural en el mundo, que se obtiene en la escuela, se obtiene, por supuesto, en los medios de comunicación también, pero bueno, la escuela es fundamental que acoja este tipo de planteamientos. En fin, sin que las ciudades en sus políticas hagan explícita su dimensión cultural, algo queda cojo. No podemos interpretar bien la realidad y tampoco la podemos transformar. Recuerdo aquí que la formulación del informe Brundtland de nuestro futuro común del año 86, la formulación de desarrollo sostenible es aquel desarrollo que asegura a las generaciones futuras la capacidad de decidir sobre sus propios recursos. Está formulado, claro, en clave ambiental, pero es imposible, es decir, es relativamente fácil hacer una lectura culturalista de este planteamiento sin los recursos de orden cultural que pongamos a disposición de nuestras generaciones de manera explícita, pues tampoco las generaciones futuras van a ser capaces de construir un futuro en libertad. Por tanto, sosteníamos ahí en nuestra declaración que el paradigma actual explicaba mal nuestra realidad como personas, explicaba mal la realidad de nuestras ciudades y explica mal también la globalización y la gran diversidad cultural que existe en el planeta Tierra. Por tanto, defendíamos que las ciudades en el mundo entero debían formular de manera explícita sus políticas culturales, debían dotarse de una política cultural. Pero además pedíamos que las ciudades hicieran
el esfuerzo de dotarse también de una perspectiva cultural, es decir, de una especie de filtro de análisis de la dimensión cultural de las otras políticas urbanas. ¿Qué dimensión cultural tiene las políticas de urbanismo? ¿Qué dimensión cultural tienen las políticas de crecimiento económico? ¿Qué dimensión cultural tienen las políticas de salud? ¿Qué dimensión cultural tienen las políticas educativas? Intentábamos hacer en el año 2010 una síntesis entre el planteamiento histórico de las políticas culturales, que fue, les recuerdo la mención que hice a John Hawkes. Hawkes construye su relato a partir de una visión muy crítica sobre los actores culturales. Nosotros no podíamos construir una visión criticando abiertamente a los actores culturales, no por ninguna razón especial, sino porque creemos que utilizando el mismo concepto es más fácil transformar, es más fácil crear una palanca inclusiva que a partir de cierta oposición con ciertas inercias institucionales que pues nos parezca bien o mal, sean más o menos criticables, existen. Bueno, intentábamos hacer una síntesis en nuestro documento del año 2010 entre la defensa de las políticas culturales, pero además sumándoles una perspectiva cultural, abriendo el mundo de las políticas culturales hacia otros espacios donde se discute, se habla de cuál tiene que ser el futuro de nuestras sociedades. En los años siguientes, en los años que siguen al año 2010, hemos, desde Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, hemos impulsado con mucha fuerza esta visión. Esta visión de pues, entender que el desarrollo sostenible, tal y como está planteado en el paradigma que Naciones Unidas continúa promoviendo, porque efectivamente Naciones Unidas no se ha movido del paradigma triangular, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, aprobados en el año 2015, repiten el mismo esquema triangular, desarrollo económico, inclusión social, equilibrio ambiental. Bueno, nosotros hemos intentado poner en cuestión este paradigma y hemos conseguido algunos hitos que, pues si ustedes quieren, les detallo en la sección de preguntas y respuestas, pero que voy a intentar ahora no tocar para ir al grano y para ir también hacia otros espacios más conceptuales y más operativos que me parece que pueden ser para ustedes más interesantes. Pero sí déjenme citar que en un documento aparecido hace tan solo un mes, en septiembre, no hace ni un mes, en septiembre, a finales de septiembre de este año 2020, en una serie de debates que Naciones Unidas lanzó para celebrar su aniversario número 75, su 75 aniversario, pues en esta serie de debates preguntó Naciones Unidas, el espacio que se ocupa pues de celebrar este aniversario, preguntó a varias redes mundiales cuál era la visión que teníamos hacia el año 2045, cuando Naciones Unidas cumpla sus primeros 100 años, celebre su primer centenario. En el documento que CGLU, nuestra organización, produjo para responder a cómo nos imaginamos el mundo en el año 2045, una de las frases era: creemos que en ese momento ya la cultura será considerada como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Y creemos también que en el año 2030 habremos conseguido la existencia de un objetivo cultura en la Agenda de Desarrollo 2030-2045. Un objetivo que tenga metas concretas e indicadores concretos sobre patrimonio, creatividad, diversidad, conocimiento, metas que hoy no existen en la Agenda de Desarrollo, en la Agenda de Naciones Unidas 2030. También dejo aquí este tema porque Paula en su presentación mencionó que efectivamente una parte de mis trabajos consiste en intentar contribuir a esta plataforma de la sociedad civil que hemos creado con otras organizaciones que se llama Cultura 2030 Goal. Mencionaba este punto nuestra contribución al debate
UN 75, al debate del 75 aniversario de Naciones Unidas, para que vean que nosotros continuamos en este relato. No hemos dejado caer este relato como sí hicieron UNESCO y el PNUMA en el año 2002. Hicieron una mesa redonda, pero luego este relato no continuó. También dejo aquí como otro posible eje de desarrollo por qué estos debates, pues a veces algunas organizaciones los mantienen, a veces otras organizaciones los dejan caer. Bueno, y ahí no tengo las respuestas, pero sí podemos quizá elaborar un poco sobre este punto. Otros ejemplos de organizaciones y actores a escala internacional que han trabajado con esta idea o han celebrado esta idea, este relato de considerar a la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Seguramente ustedes conocen que en el sistema de Naciones Unidas, donde mandan los estados, donde mandan los estados, hay algunas instancias de participación de la sociedad civil, y estas instancias se articulan a partir de un concepto que se llama grandes grupos, en inglés major groups, grupos de diálogo. Bueno, hay un grupo de diálogo llamado pueblos indígenas. Y en este grupo de diálogo, pueblos indígenas, cuando tuvo que formular sus propuestas sobre los ODS, o dos años antes, cuando este grupo formuló sus objeciones a lo que en aquel momento era la cumbre de Río +20, que también se celebró en Río de Janeiro, en este caso en el año 2012, en ambos momentos, en el año 2012 y en el año 2014, el grupo mayor de pueblos indígenas recordó a la comunidad internacional que su manera de sentir, de proyectar su desarrollo hacia el futuro, incluía a la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Por tanto, también este es un relato que, con todos los matices que ustedes pueden imaginar, los pueblos indígenas también sostienen de manera firme. Y déjenme acabar con esta mención a los actores que han trabajado la idea de la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Déjenme concluir con la mención a los trabajos de una investigadora canadiense-portuguesa, Nancy Duxbury, canadiense porque desarrolló la primera parte de su tarea profesional en la Red de Ciudades Creativas del Canadá y en la Universidad Simon Fraser, pero que ahora reside en Coimbra y trabaja en la Escuela de Estudios Sociales que coordina Boaventura de Sousa Santos. Nancy Duxbury es seguramente la investigadora que más ha trabajado la relación de cultura con el desarrollo sostenible. Yo he tenido el gusto de escribir algunos artículos con ella, y en verdad les recomiendo consultar algunos de sus trabajos. Nancy dice que en los debates sobre cultura y desarrollo sostenible, en los debates sobre sostenibilidad en general, la cultura va emergiendo poco a poco como este cuarto pilar, como un cuarto pilar que claramente tiene relación con los otros, pero por sus características, por los conceptos que alimenta, está emergiendo como un pilar con sus propios pies, en su propio derecho. Nancy Duxbury también afirma que este trabajo, este relato, la cultura como cuarto pilar, no es tan solo una construcción teórica, es también algo que existe en ciudades y gobiernos locales en el mundo entero, muy vinculados al desarrollo cultural comunitario. También sostiene que estos debates no acaecen tan solo en los países autodenominados desarrollados, sino que Nancy encuentra ejemplos de este relato en todo el mundo, desde las islas del Pacífico hasta el Canadá, desde ciudades africanas hasta Australia. Y también, finalmente, Nancy Duxbury, como investigadora, dice, atención, este tema no es un tema que esté cerrado, es un tema en permanente construcción, y invita a investigadores, sobre todo, porque el mundo académico es su mundo, pero también a los responsables de políticas públicas, donde pues, seguramente nosotros ejercemos un cierto rol
importante, pero también invita a los activistas de la sociedad civil a unirse a este debate. Nancy cree que este debate es muy, muy, muy importante. Y déjenme también mencionar aquí a otro investigador, en este caso australiano, a Paul James, que desarrolla una teoría muy interesante a partir de los círculos de la sostenibilidad y que hace una aportación también interesante, peculiar, al debate sobre la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Y la aportación de Paul James es la siguiente, la resumo mucho. Él dice, vamos a ver, la sostenibilidad es una construcción social que tiene 4 elementos básicos. La cultura, la economía, el medio ambiente y la política. Por tanto, según Paul James, la base de la discusión sobre el futuro de nuestra sociedad está en el consenso, en la inclusión, en la participación, y de esta base de debate social democrático, se derivan los pilares cultural, medioambiental, económico y político. Bueno, no quería dejar de mencionar a Paul James porque hace una aportación peculiar, pero que me parece muy importante para enmarcar los debates sobre cultura y sostenibilidad. Él dice, atención, estos debates no son posibles si no hay un zócalo de debate democrático inclusivo que nos afecte, que nos incluya, que nos invite a todas y a todos. Bueno, voy a ir concluyendo. En estos próximos 10 minutos voy a concluir. El debate no está cerrado, como dice Nancy Duxbury, como sostenemos nosotros. Llevamos 10 años con este debate y creemos que no vamos a dejar caer la toalla en ciudades y gobiernos locales unidos, pero sin duda estamos abiertos a la crítica y a encontrar mejores maneras de asegurar que los derechos culturales, que los temas que dan sentido a la vida de las personas están presentes en los debates sobre cómo una sociedad se proyecta hacia el futuro. Nosotros vamos a continuar trabajando con esta idea de cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. Déjenme decir que la metáfora, el mismo John Hawkes, en trabajos posteriores, en el año 2004, 2006 y 2009, él mismo dice que se equivocó en el momento de formular la imagen. Él cree que la imagen de cultura como cuarto pilar, la imagen de pilar, es una imagen equivocada y que pues, en estos momentos él prefiere la palabra dimensión o la dimensión o la palabra esfera o la palabra perspectiva para referirse a los elementos que configuran el paradigma del desarrollo sostenible. Bueno, ahí lo tenemos. Sin duda, algunas personas han escrito que pues, ahí está la clave de la crítica y esto desmonta el argumento de la cultura como cuarto pilar. Bueno, creemos que esto es una interpretación muy torticera de nuestra argumentación, es coger el rábano por las hojas. No es esto. En ningún momento nadie, ni Keith Nourse, ni John Hawkes, ni CGLU, ni nadie ha propuesto que la cultura sea un silo opaco y defensivo hacia los otros pilares del desarrollo sostenible. Al contrario, creemos que es obvio, y para los que trabajamos en el mundo cultural, que la cultura es un acelerador de las relaciones entre los 3 pilares actualmente existentes, un localizador del desarrollo y que añadiendo el pilar, la dimensión, la esfera, la perspectiva cultural en cualquier trabajo de desarrollo a escala local, solamente añadiendo el pilar cultural, es posible que los otros 3 pilares, las otras 3 dimensiones, se puedan desarrollar con respeto por la historia y con respeto, con empatía, con capacidad de empoderar a la gente que vive en ese territorio. Por tanto, volvemos el argumento al revés, es decir, sin cultura no hay ni desarrollo social, ni desarrollo económico, ni desarrollo ambiental. También se ha criticado, hombre, la cultura es el cuarto pilar. Bueno, también aquí es una crítica que
creemos, en fin, no es de recibo, no es el cuarto en orden jerárquico, esto no ha estado formulado en ningún sitio de esta manera así, es el cuarto en orden de aparición, el cuarto en orden de aparición históricamente. Bueno, no hay ninguna jerarquía aquí, por tanto, puede ser el primero. En algunos papeles que hemos escrito recientemente en CGRU hemos dicho, bueno, la cultura es el primer pilar del desarrollo sostenible. Bueno, es algo que quizá podamos trabajar en un futuro. El relato tiene algunas debilidades. Para empezar, no resuelve la tensión histórica que continúa existiendo entre pues una concepción de la cultura centrada en los valores y la manera de vivir de una comunidad, la concepción antropológica de la cultura, que es la que pues queda inscrita a partir del año 82, cuando UNESCO en su cumbre Mundiacult, celebrada en México, define la cultura de esta manera así, como los valores que articulan la vida de un territorio, de un pueblo. Y la otra concepción, pues más vinculada a las políticas públicas o más vinculada a los actores culturales que entienden la cultura más como expresión creativa y humanista y más centrada en las políticas dedicadas a las artes, el patrimonio, el conocimiento y quizá también la diversidad y la creatividad. La metáfora de la cultura cuarto pilar no resuelve estas tensiones. Y tampoco resuelve las tensiones dentro del sector cultural entre posicionamientos más elitistas, más centrados en la excelencia, y pues concepciones más centradas en los derechos culturales, en la participación ciudadana y en la construcción de capacidad para todas y todos, para que todas y todos puedan pues, ampliar sus esferas de libertad y con sus capacidades culturales ampliadas puedan elegir la vida que cada una de las personas quiera. El relato no resuelve tampoco esta tensión. El relato tiene ciertas amenazas. Este relato puede molestar a los actores económicos, sociales y ambientales porque introduce pues, un actor más o una consideración más y puede molestar. En fin, por supuesto que sí. De eso se trata, de molestar para que las visiones más parciales, pues que tienen un impacto discutible en la realidad y que no empoderan suficientemente a las personas que más necesitan pues las herramientas de la cultura, pues tengan estas herramientas. El relato también tiene, creo, genera algunas oportunidades interesantes. Permite un acercamiento entre el paradigma del desarrollo sostenible, que es el paradigma de referencia en Naciones Unidas, con otro paradigma que Naciones Unidas lanzó en los años 90 y que hoy articula poco la conversación mundial sobre cultura y desarrollo, que es el paradigma del desarrollo humano. Como ustedes pues, saben, desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a partir de los trabajos de ULAC, de Amartya Sen y también de Martha Nussbaum, basado este paradigma pues, más en la construcción de capacidad y basado sobre todo en la relación entre pues, desarrollo y derechos humanos. Este paradigma, el paradigma del desarrollo humano, tiene hoy una implementación limitada en el sistema de Naciones Unidas por razones obvias, pues porque los derechos humanos no son hoy la herramienta fundamental de la construcción de los planes de desarrollo en la mayor parte de países del mundo. Y también, pues como oportunidad interesante, nos parece que el relato obliga a ser consciente, a que seamos conscientes de que pues, los paradigmas tienen sus momentos históricos y que no pasa nada si se cuestionan, si se actualizan. Siempre ha pasado en las ciencias pues, físicas y biológicas, como en las ciencias sociales. Un paradigma explica la realidad hasta un cierto momento en la historia. Luego el paradigma pues, deja de funcionar. Tiene demasiadas incoherencias, tiene inconcreciones y aparece un nuevo paradigma que
que explica mejor la realidad. Y ahí también, pues desde nuestra organización queremos ser modestos. Cultura Cuarto Pilar no lo explica todo, pero sí explica más y permite ser más inclusivo. Y finalmente creemos que el nuevo paradigma, esta imagen de la cultura como cuarto pilar, tiene fortalezas interesantes. Se construye a partir de lo que ya trabaja el sector cultural y de sus valores intrínsecos. El patrimonio, la creatividad, la diversidad, el diálogo intercultural, la ritualidad, el conocimiento crítico, pero a la vez permite hacer una apertura hacia otros ámbitos de los gobiernos locales, muy necesitados desde nuestro punto de vista de una perspectiva cultural, como les decía, el urbanismo, la educación, la salud, el turismo, etcétera. Creemos que es una imagen fácil de recordar, fuerte. Creemos también que obliga al sector cultural, a los actores culturales, a tender puentes de trabajo concreto con los actores medioambientales, sociales y económicos. Les invita claramente a tomar un papel en las deliberaciones y en los programas de estos actores, y desde una posición pues más de igual a igual. No tan solo como herramientas secundarias o como instrumentos para conseguir más desarrollo económico o más cohesión social o un equilibrio ambiental mejorado. No, desde nuestros valores y desde lo que aportamos como sector, como actores que tienen pues, el mejor conocimiento posible en el día de hoy de ciertos procesos que dan sentido a la vida de las personas. Procesos pues, que tienen que ver con el patrimonio, con la creatividad, con la diversidad, con el conocimiento crítico. Y también, como último punto, como fortaleza, creemos que también el relato de la cultura como cuarto pilar obliga a los mismos sectores culturales a trabajar más y mejor el tema de las capacidades, por su mención, pues su referente claro en los trabajos relativos a los derechos culturales y a los derechos humanos. Creemos que quien abraza el relato de cultura como cuarto pilar también tiene que incluir, tiene que responder a preguntas sobre cultura y derechos humanos, preguntas sobre derechos culturales, y creemos que entendemos que este es un ámbito de crecimiento del sistema de Naciones Unidas y creemos que pues el relato va en esta dirección. Hasta aquí mi presentación.